Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, compañeros. Perdón porque no tuvimos pequeños problemas la semana pasada, pero ya hoy, primero Dios, arrancamos directo a la yugular. Gracia y paz de parte de Dios, Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Como ya se habrán dado cuenta, el título es El Chavo del Ocho y los Gaslighting. Yo no sé si se menciona, si se pronuncia así, pero ustedes lo importante es que ahí lo tienen, los Gaslighting. Ok. El Chavo del Ocho. Quiero contarles a ustedes, por ejemplo, una historia que tiene que ver con mis experiencias. Eh, Ustedes saben que el Chavo del Ocho que vivía en el barril, ¿no? Pero recordaba yo aquellos tiempos cuando nosotros vivíamos cuando yo estaba pequeño, vivíamos en un cuarto y coincidencialmente el cuarto era el número 8. En ese cuarto donde vivíamos era muy pequeño, era tan pequeño, llegamos a vivir hasta 5 personas. Mi mamá, mi papá, mi hermana, un tío y mi persona. Hasta 5 personas vivíamos en ese cuarto. El cuarto era pequeño, tan pequeño que la cocina del lugar no cabía la estufa dentro del cuarto. Entonces, mi papá se la ingenió para usar una parte del patio de la vecindad y habilitó un espacio para que mi mamá tuviera donde cocinar su estufa y dos mesitas y una pequeñita despensa. Y adentro nosotros no teníamos lo que llamamos juego de sillones o juego de salas. Solo cabía un comedor de 6 puestos. De hecho, no había forma de colocar la mesa con los 6 puestos de las sillas de la forma en que tradicionalmente va. Eran anuladas porque la mesa estaba contra una pared y sentados al mismo tiempo en la mesa solo podíamos comer 4 personas al mismo tiempo. De hecho, nosotros para la puerta del cuarto se mantenía abierta todo el día y mi papá habilitó una rejilla para que no tuviera eso así eh, que no tuviera acceso del público, ¿no? Entonces había una rejilla en la parte de afuera, pero la puerta tenía que permanecer abierta para que pudiéramos nosotros utilizar el resto de la silla igual contra la pared y ahí era donde se sentaban los que nos visitaban. Y cuando ya íbamos a dormir, entonces nosotros teníamos que agarrar las sillas y acomodarlas una encima de otra para poder cerrar la puerta. Recuerdo bien, ¿por qué le cuento esto? Porque era muy pequeño y nosotros para dormir, mi papá habilitó lo que le llaman, en México le dicen tapanco, Panamá le decimos tabanco, y dormíamos arriba, 5 personas. Nos dividía una cortina, así que todo se oía. Yo no sé cómo se la arreglaba mi papá y mi mamá, o era que yo tenía el sueño súper pesado, pero yo ni escuchaba cuando ellos se daban cariñitos. Pero era muy pequeño. Los que me conocen saben a lo que más o menos entienden la descripción que le estoy dando del cuarto. El cuarto podía tener, ¿qué? 10 metros cuadrados, más o menos era lo que tenía, no tenía más. Pero yo lo que quiero compartir con ustedes no era lo pobre que éramos, sino al contrario. Si yo tengo memoria de que los mejores momentos de mi vida, los más felices de mi vida, las pasé ahí en ese cuarto, en el cuarto número 8. Eh, lo hago mucha relación porque ustedes saben que yo tengo mucha afinidad. En mi tiempo uno de mis programas favoritos de hecho era El Chavo del Ocho. Y siempre yo buscaba la manera, había mucha relación entre lo que le pasaba al chavo y lo que pasaba con nosotros, con la diferencia que por lo menos yo tenía mamá y papá. Entonces el chavo sabe que vive en un barril y era el más pobre de la vecindad y en la vecindad nuestra todos éramos pobres. Pero eh, en ese lugar tuve los mejores amigos de mi vida, los conocí ahí mientras vivía ahí, hombres y mujeres. Yo tengo buenísimos, buenos amigos. No cualquiera puede decir que tiene amigos. Yo le doy gracias a Dios que yo sí tengo amigos.
Los conocí mientras vivía ahí. Los tiempos más felices, las mejores navidades, los mejores cumpleaños, mis compañeros, mi novia, quien hoy es mi esposa, la conocí mientras viví en ese cuarto cuando era, o sea, cuando era más pobre que ahora, porque ahorita Dios me ha bendecido y puedo vivir en un lugar con mayor espacio. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué comparto esto con ustedes? Porque Dios me ha estado inquietando mucho de que muchos de nosotros, que de alguna manera fuimos el Chavo del Ocho, algunos no fueron el Chavo del Ocho, algunos fueron la Chilindrina, otros fueron el doctor Girafales, otros fueron doña Clotilde y doña Florinda, pero el punto es que era un momento donde yo recuerdo las partes más felices y éramos pobres. Y la mayoría de mis compañeros tampoco no eran que brutos, que eran ricos, también eran pobres. Y los que me conocen, que me están escuchando, saben de qué estoy hablando. ¿Por qué quiero utilizar esto como un match, como una analogía para la exhortación de hoy? Porque dice el Chavo del Ocho y los gaslighting. Quiero compartir con ustedes lo que dice la psicología con relación a qué es un gaslighting, ¿ok? Esto no tiene realmente una traducción. Esta palabra viene de una película que se llama Gaslight, de un hombre que tenía una esposa y le hacía creer cosas. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas cosas para que vean qué relación tiene primero el Chavo del Ocho con los gaslighting, para que el Señor nos ayude a usar esto como analogía. Fíjense, dicen los libros de psicología, ¿alguna vez te han dicho estas frases en respuesta a una queja? Por ejemplo, tú estás loco o loca, o esto nunca pasó, eres muy sensible, etcétera. Si es así, puede ser que estén usando la técnica del gaslighting para confundirte. ¿En qué consiste un gaslighting? Atención. Dice que un gaslighting es un patrón de abuso emocional en la que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, de su juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Este término en español realmente no tiene una traducción. Como le dije, eso viene de una película de Hollywood que se llama Gaslight. Entonces, las características de este tipo de técnica, o de que es al final un engaño, le voy a presentar algunos escenarios que nos presentan los psicólogos, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, cuando me dijiste eso, me dañaste. Y el abusador, o sea, el gaslighting, dice, yo nunca dije eso, te lo estás imaginando. Y ahí planta la semilla de la duda. También podría decirte de esta forma. Cuando tú le dices a un gaslighting a una persona y le dices, mira, cuando hiciste eso, me sentí muy mal. Tú te abres y dices, me dijiste eso y me hiciste sentir mal. A lo que el abusador, el gaslighting responde, el manipulador, recuerda que el gaslighting es un manipulador, él dice, tú eres muy sensible, eso era un chiste solamente, o sea, yo estaba jugando contigo, era broma. Entonces trata de persuadirnos para que nosotros creamos que ha sido una cuestión de error de la percepción tuya. O sea, tú le dices, yo me sentí mal cuando me dijiste que, pero yo estaba jugando, era una broma, entonces te va a hacer creer que tú como que estás exagerando, como que tú eres muy sensible y él lo que quiso fue bromear contigo. También puede ser que tú pelees y te defiendas, pero sigas obteniendo las mismas palabras. O sea, tú empiezas a decirle a la persona que te ofendió, me hiciste sentir mal, eso me dolió, esto no me gustó. Y la persona te dice, ay no, tú eres un exagerado, tú eres una exagerada. Estás haciendo una tormenta de un vaso de agua. O tú estás delirando. O etcétera, etcétera. Cosas muy parecidas a esto. También que te puede decir. Entonces, te sigue confrontando para alejarte. Entonces tú permites que surja una duda en el interior,
Porque la gente te dice eso tantas veces, especialmente los gaslighting, y tú dices, ¿será verdad? ¿Será que yo soy una persona que soy tan sensible? En mi pueblo le dicen, estás senti. Entonces, eso es una de las características de un gaslighting. A lo mejor tú lo eres y no te has dado ni cuenta. A veces tú eres la víctima de un gaslighting o tú eres gaslighting y no lo sabes. Entonces, ¿por qué? Porque tú empiezas a decir, bueno, cada vez que yo digo algo, la gente dice, no, tú eres exagerado, tú eres exagerada, tú eres muy sensible, como le digo, mi pueblo dice, estás senti, tú estás senti, uno no te puede decir nada porque de todo te pones bravo. Entonces, tú empiezas como a dudar de tu juicio, de lo que tú percibes. Entonces, este tipo de manipulación es muy sutil, pero es peligrosa y que te lleva a continuar con relaciones tóxicas. Entonces, un gaslighting, esa no es la traducción, pero se entiende que un gaslighting es una persona tóxica, donde hace que tú tengas una relación, ya sea una relación de pareja o relación de compañeros o amigos, relación de amistad, relación de compañero de trabajo, y hay relaciones que son tóxicas porque hay gente tóxica. El término para la gente tóxica es gaslighting, ¿ok? Entonces, eh, nosotros hace que nos sintamos inseguros de la forma porque una persona tóxica al lado tuyo, ustedes tienen mucha idea de lo que esto puede provocar. ¿Cómo te puedes dar cuenta según la psicología que es un gaslighting? Te voy a dar algunas señales que dicen los psicólogos. Dice, te cuestionan tus ideas o acciones constantemente. O sea, cada vez que tú dices algo, si alguien te dice algo y a cada ratito esto provoca que tú te cuestiones tus ideas y tus acciones constantemente, te preguntas si eres demasiado sensible o senti muchas veces al día. Siempre te estás disculpando con tus padres, con tu pareja, con tu jefe, con tu compañero o tus amigos. Te pregunta por qué no eres feliz si aparentemente están pasando tantas cosas buenas en tu vida o mínimamente en tu vida no están pasando cosas graves, pero eso no te hace feliz. Constantemente tú ofreces excusas a tus familiares, a tu amigo, por el comportamiento de tu pareja. O sea, tú tienes una pareja o tú tienes un hijo y tú siempre estás acusándolo delante ante los demás. Tú, ay, mi hijo es así, pero discúlpenlo por esto, le falta a su papá, o él es hiperactivo, o tú tienes una pareja, ay, discúlpenlo, lo que pasa es que ella es asocial, o él es un amargado, o tú sabes que él no fue bien criado, entonces tú pones excusa con otro. También te ves a ti mismo reteniendo, ocultando información para tú no tener que dar excusa a otro. Entonces tú empiezas a hablar con la gente y tú no te atreves a ser claro, tú no te atreves a ser abierto, a ser sincero con las personas, porque tú tienes miedo entonces tú retienes información y tú ocultas información para tú no tener que explicar y dar excusa a tus compañeros o a los que te rodean. Tú empiezas a mentir para evitar que en realidad te cambien, ¿ok? Tú empiezas a mentir porque tú no quieres que te cambien. Te cuesta tomar decisiones, incluso en aquellas cosas que son simples. Siente que no puedes hacer nada bien y te preguntas si estás haciendo lo suficiente buena, o sea, tú te preguntas si tú eres lo suficientemente bueno o buena amiga o amigo o hijo o hija o amiga o empleada o novio o novia o pareja. Constantemente tú te preguntas si tú eres lo suficientemente bueno con los que te rodean. Si es así, tú empiezas a tener los efectos secundarios de tener una relación tóxica o de estar juntándote con gente tóxica, con los famosos gaslighting. ¿Ok? Ahora, comentario. Mira, ¿por qué nosotros estamos utilizando estos ejemplos que dice la psicología como ciencia? Porque ellos han elevado lo de personas tóxicas, que claro que existe, lo de gaslighting, que claro que existe, pero la psicología siempre tiende a ser responsable de lo que a uno le sucede
a lo del exterior y no a uno mismo. La psicología nombra un término como en este caso gaslighting, ustedes conocen otro como bullying, que sí existe, pero la psicología lo que hace es que le da un grado de enfermedad, le da un grado no solo de enfermedad, sino le da un grado de, vamos a dejarlo de ese tamaño, le da un grado, le da un título y hace responsable a las personas, no, sino que hace responsable a la enfermedad, se lo atribuye a la enfermedad. Entonces resulta que cuando tú tienes un problema, la psicología generalmente su tendencia es que la persona no es culpable, sino que tú eres grosero, tú eres deprimido, tú eres depresivo, tú eres todos los problemas que tú tengas no es responsabilidad tuya, sino que se lo atribuyen a una enfermedad. Cuando no existe el término, ellos buscan una característica y engendran y paren términos como este: bullying, gaslighting, que desde que yo tengo memoria, claro que existen. Y no veo nada malo que le pongamos un título, para que le pongamos un nombre como para identificarlo. Pero cuando tú le estás diciendo a las personas que el problema que tú tienes, tú no eres responsable, sino que otro es que lo está ocasionando o viene de afuera, estamos cometiendo un grave error. Por eso nosotros no creemos en psicólogos ni psicología, porque tiene que ver con estudio de las mentes, y el único que escudriña las mentes y los corazones es Dios. Entonces, nosotros a veces queremos estar haciendo título, poniéndole título y encuadrando a personas y excluyéndonos nosotros, cuando alrededor ese gaslighting, si lo vamos a poner ese nombre, viene desde el inicio, desde Adán y de Eva. Una relación tóxica, una persona tóxica, que claro que existe, viene desde el paraíso. Y la primera persona tóxica, el primer personaje tóxico fue Satanás, claro. Pero cuando tú piensas en gaslighting, a veces tú no te imaginas que el gaslighting o la persona tóxica viene del lado que menos te imaginas. Y nosotros, bíblicamente hablando, tenemos tres enemigos. Nosotros sabemos que Satanás, el diablo, es nuestro enemigo. Claro que sí. Él es mentiroso, engañador, perfecto. Él es uno. Nosotros reconocemos tres: Satanás, el diablo, y claro, y todo lo que lo rodea es la hueste de maldad, los demonios. Pero hasta ahí vamos bien. El enemigo número dos, nosotros lo conocemos como cosmos, que es todo lo que nos rodea. Ese es el enemigo, ese es otro, un segundo enemigo. Y el tercer enemigo somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué resulta? En la escritura reconoce tres enemigos, y nosotros, aunque sepamos mucho de Biblia, generalmente cada vez que nos pasa algo, nosotros le estamos atribuyendo la culpa a Satanás, al diablo y a su hueste de maldad y a sus demonios. Y claro que ellos son nuestros enemigos, claro que ellos son tóxicos, y claro que ellos están ahí que no quieren el bien para nadie, correcto. Pero es que ellos solo son enemigos, son uno de los tres enemigos, y los que nos rodea, otra persona, el ambiente, la sociedad cualquier cosa que venga de afuera, también se tipifica como otro enemigo según la escritura. Pero eso no salvó a Adán y a Eva, porque el problema arrancó desde el paraíso. Cuando ellos pecaron, el Señor Jehová se le presenta a Adán y le dice a Adán: y si se comiste del árbol que yo te mandé que no comieras. Y lo primero que Adán hizo fue, de una vez, psicología. No fui yo, fue la mujer que me diste. Y le echó la culpa a Eva. Entonces, ¿a quién le estaba echando la culpa a Adán? Le estaba echando la culpa al cosmos. ¿Por qué? Porque Eva era parte del cosmos. Recuerde que dije que el cosmos es todo lo que nos rodea: persona, situación, actividad, lo que sea. Entonces, en este caso, una de las cosas que rodeaba a Eva, fíjese que nadie le echó la culpa al fruto, le echaron la culpa, él le echó la culpa a Eva. De una vez se limpió y dijo: ella, la mujer que tú me diste. Entonces, no solo eso, le está echando la culpa a Eva, y le estaba echando la culpa indirectamente al mismo Dios. Le dijo: es que quien me engañó fue la mujer, no fui yo, fue Eva. Y ella no vino porque yo la pedí, tú me la diste. Entonces, le estaba echando la culpa ¿a quién? Al cosmos, directamente a Dios también. Y después, ¿qué hizo?
Después vino Dios y le dijo a ella, Eva, ¿qué fue lo que hiciste? Y Eva, ¿qué hizo? Como ya Adán le echó la culpa a ella se limpió también con lo que había a su alrededor. Y después busca a quién, al uno de nuestros enemigos, a Satanás. Y dice, yo no, la serpiente me engañó y comí. Entonces ahí te va. Recuerden que Satanás, la serpiente, si tipifica a Satanás. Se ya va y le echa la culpa a Satanás. Entonces ya hay dos responsables. El cosmos que nos rodea, lo primero que hizo Adán. Y después Eva arranca y le echa la culpa ¿a quién? Le echa la culpa a la serpiente, que es Satanás, el diablo. Perfecto. Y después, cuando llega Satanás, el Señor, o sea, Jehová ni siquiera le dio chance le preguntó nada a la serpiente, a Satanás, sino que directo lo fue condenando de una vez, te vas a arrastrar, lo que ya usted conoce. Pueden revisar todo el libro de Génesis capítulo 3. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Usted cree que eso le importó al Señor? O sea, Jehová no sabía. Jehová no sabía que fue Eva la que le dijo a Adán para que comiera. ¿Y usted cree que el Señor no sabía que a Eva también le había dicho Satanás? ¿Y el Señor los eximió de su culpa? No, porque hubo algo que los dos no hicieron. Ninguno de los dos aceptó su responsabilidad ante el hecho. Eva no dijo, sí, tiene razón, fui yo. Y Adán como varoncito no lo hizo tampoco. Adán le echó la culpa a ella. La primera muestra de loca fue Satanás. ¿Por qué? Porque en vez de decir, si el Señor le dijo, comiste del árbol que yo te mandé, que él debía haber contestado, sí, comí del árbol que tú me mandaste, hasta ahí. Pero nadie aceptó su responsabilidad. Se la fueron echando la culpa a otro. Entonces, ¿por qué no apareció el Señor como un super psicólogo y dijo, ay, pobrecito, tienen razón, ustedes no fueron, así que echo a la serpiente y quédense tranquilito aquí? No, 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 no. Eso tuvo consecuencias. El Señor le dijo, como tú comas, se van a morir. Le dio vestidura y los echó. O escuche, no le dijo, ay, pobrecito, necesitas terapia. Te echó y no empezó a inventar cosas como inventan por ahí hasta nosotros que cristianos. Dije, vamos a meterte a un salón de teoterapia, que es la terapia de Dios. El Señor hizo eso. No, 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 no hubo terapia. El mejor lugar para curarse hubiera sido el mismo paraíso. Y el mejor psicólogo, ¿quién más que Dios? Ustedes desobedecieron. Para afuera, caminando, pichoncito de Macua, se van y puso una espada en fuego, o sea, que se revolviera para que ellos no entraran más. ¿Y qué le hizo? Mira la famosa terapia, los castigó a los tres. Entonces, por eso que nosotros no creemos en la psicología. Nosotros vamos en contra, pues nos parece hasta demoníaco, para que sepan. Ese no es el punto. El punto al que quiero llegar es que la primera persona tóxica que aparece, claro que es el personaje de Satanás, pero entonces Satanás hizo que Adán y Eva, que los dos tuvieran estos rasgos que claro que dice como característica un gaslighting, o sea, hace que tú te sientas víctima como, wow, o sea, ellos fueron víctima y presa de una persona tóxica y al mismo tiempo sin darse cuenta, ellos se convirtieron en tóxicos. Porque si ellos no fueran tóxicos, el Señor Jehová no los echa. Los echó como una, ¿qué? Como una consecuencia de haber desobedecido a la voz de Dios. Entonces, ahora vamos a la Biblia y van a ver qué tiene que ver lo del Chavo del 8 con los gaslighting. Porque cuando yo vivía en ese cuarto, cuando yo vivía en esa casa, en un cuartito pequeño, como pobre, y recuerdo ahora que nunca, o sea, yo he tenido mucho más recursos económicos después que salí de ahí, pero nunca he sido más feliz que cuando estaba ahí. Fueron mis mejores momentos y ahora van a ver dónde hace más. El Chavo del 8, que no solo se refiere, usé el Chavo del 8, pero en realidad yo soy el Chavo del 8 en esta exhortación. Pero estoy seguro que detrás de los que están del otro lado viéndome, hay muchos Chavos del 8, quizás Chilindrina, y etcétera, etcétera. ¿Y dónde hace más con las personas tóxicas? Números, capítulo 11, vamos a leer el verso 1 al 4. Verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Usted le parece que eso es terapia? O sea,
El pueblo se quejó y Jehová bajó y que vamos a aplicar psicología, vamos a aplicar teoterapia. Ay, mira, hijo mío. No, 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 no. El pueblo se quejó y llegó a oído de Jehová. Y Jehová oyó y ardió su ira y se encendió, dice, en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? Oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. ¿Ok? Verso 4. Perdón. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Atención, vamos a hacer un segundo comentario. Cuando a veces tú sabes cuál es la voluntad, cuando tú sabes cuándo es la voluntad de Dios, pero no entiendes la forma en cómo Dios trabaja en tu vida y tienes falta de conocimiento, tienes un problema. ¿Por qué? Porque ustedes ven que aquí el número dice que aconteció que el pueblo se quejó. Pero ¿por qué el pueblo se quejó? Nosotros tenemos que usar algunos antecedentes que la misma escritura nos da para saber por qué este pueblo se quejó. ¿Por qué? Porque a veces usted se queja sabiendo la voluntad de Dios. Imagínense cuando usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. Usted piensa que a usted lo exime no saber la voluntad de Dios cuando todo está hecho para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, para que nosotros podamos ejecutar la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros sabemos, es más, no hay excusa de que no, es que yo no sé tanto de Biblia, que yo no voy a ningún instituto bíblico, es que yo no sé tanto como tú, yo no soy un pastor, yo no soy diácono, mucha gente pone excusa para decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es que a lo mejor yo cometo tantos errores porque yo no sé tanto de Biblia como fulano, merengano, ustedes o como sea. Dice Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El verso 21 aquí del capítulo 1 de Romano, el verso 20 y 21, está diciendo que no hay excusa porque dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas hechas. Dice, entonces todo lo que tú a tu alrededor, árboles, nubes, aunque tú no lo quieras reconocer, Dios, según Romano, no hay excusa para ninguno, que si tú lees, que si no vas a la iglesia, que si no te convertiste, que si tú eres evangélico, si tú eres bautista, que si tú eres católico, no hay excusa. Dice la escritura que no hay excusa, lo acabamos de leer. Entonces, como no hay excusa, fíjense ahora lo que dice Números, capítulo 9. Vamos a leer del verso 20 al 23. Dice, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, porque vamos a leer el antecedente de por qué ese pueblo se quejaba. Romano nos dice que no hay excusa, pero vamos a leer ahí mismo en Números qué pasó antes de lo que sucedió en Números capítulo 11, por qué el pueblo se quejaba. Números capítulo 9, verso 20. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, verso 21. Y cuando la nube se detenía sobre la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y dice, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Verso 22. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Entonces, al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová le había dicho por medio de Moisés.
Ahí mismo, Números capítulo 10, verso 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Verso 34. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Verso 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Entonces, ¿qué pasaba? Iban para allá, iban para acá, iban para allá. Quédense un día, a veces 3 días, a veces un mes, a veces un año. Ya Jehová le había dicho, le había prometido, le había dicho: le voy a dar la tierra prometida donde fluye leche y miel. Ya yo sabía la voluntad de Dios. Pero ese esfuerzo de estar, me paro, me levanto, sigo, paro, acampo, parto, no parto. Los hombres ya, o sea, estaban cansados y empezaron a quejarse. Eso no fue excusa, porque ya Dios le había dicho lo que venía. Entonces ellos empezaban a quejar y decían: hey, nosotros queremos comer carne. Entonces ellos, en todo ese trayecto, parece que Dios no quiere, y a muchos de nosotros nos pasa, como que Dios no quiere que prosperemos, como que Dios no quiere que la cosa nos vaya bien, porque nosotros empezamos a decir: y esto, usted no nota que a veces usted dice: ¿y esto por qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo que estar eso? Todos los días me estoy esforzando. O sea, usted empieza a utilizar argumentos como para decirle a Dios, o para compartir con otro, de por qué yo estoy pasando por esta situación si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy intentando hacer lo que Dios me dice, y parece que mientras más me esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, las cosas no salen como yo quiero. Entonces tú empiezas a contender contra Dios, se levanta la queja, y tú no te das cuenta cuando tú empiezas a poner argumentos de que lo que te rodea es tóxico, o a veces algunas personas son tóxicas, pero no te das cuenta que tú te estás convirtiendo en un gaslighting, en una persona tóxica, donde ya Dios te prometió a dónde te va a llevar, qué es lo que te va a dar, pero tú estás cansado. Y como tú estás cansado de párate, me voy, a veces suceden días buenos, hay días que para ti son, que para nosotros son malos. Esto sí me gustó, esto me salió, esto no me salió. A veces te deprime, a veces llora. Entonces, en este sube y baja, que voy, que vengo, llega un momento y tú te empiezas a quejar. Y fíjate lo que dice Isaías capítulo 55, verso 8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una promesa. No importa cómo usted se sienta, amigo, amiga, hermana, el que me escucha ahí, por misericordia del Señor, los pensamientos del Señor y sus caminos son más altos que lo que usted puede pensar. Cuando usted está pensando que las cosas a usted no le están saliendo conforme usted quiere, a usted le gusta, o como usted pretende que sea, siempre Dios tiene un plan mejor que los nuestros. Pero si usted no está presto a escuchar la voz de Dios, para seguir la voz de Dios, y usted empieza a escuchar otras voces, usted puede convertirse en una persona gaslighting. Y usted empieza a convertirse en una persona de no agradecer, cuando es el Chavo del 8. Ahora lo va a ver, tranquilo. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la escritura: no conformen a este siglo, o sea, a este tiempo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a transformar ese entendimiento sin Cristo, sin el Señor? Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y usted está convencido de esto, porque es que la Escritura lo dice, ¿cómo es que nosotros a veces no nos sentimos conformes con el tipo de vida que llevamos? Entonces debemos tener un problema, que o no estamos escuchando la voz de Dios, o no estamos confiando en la voluntad de Dios, o simplemente no lo queremos hacer. ¿Sí entiende dónde vamos? Entonces el pueblo de Israel, esto era lo que estaba sucediendo con ellos. Fíjense lo que dice, porque lo que usted no quiere reconocer, que a veces nuestra queja es producto de nuestra corta memoria y de nuestra ingratitud. Números, ahí mismo, capítulo 11, vamos a leer del verso 7 al 10, dice: y era el maná como semilla de culantro, y su color como de color de bedelio. Verso 8.
El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molino y lo majaba en mortero y lo cocía en caldera. Y dice, o hacía de él torta, eran creativos. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, verso 9. Dice, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Atención. Fíjense lo que está pasando con el pueblo. Primero se queja y no vino ninguna psicología. Dios se llenó de ira y fulminó un extremo del campamento. Oraron a Moisés, Moisés oró a Jehová y él lo aplacó. Luego le cae el maná y ellos son creativos porque no lo quieren comer solo como viene directo, que lo podían comer así. Entonces eran creativos, lo hacían en masa, hacían una harina, hacían una cebada, lo usaban de varias formas, pero aún la gente se estaba quejando porque era maná. Y ahí entra un problema, fíjense. A veces nosotros le oramos a Dios por bendiciones. A veces nosotros le oramos a Dios pidiéndole cosas y sucede algo. Dos cosas suceden. Fíjense, a veces Dios no nos contesta porque Él sabe que si nos da lo que nosotros le estamos pidiendo no es para bendición, sino termina siendo de perjuicio para nosotros. Pero en esta ocasión yo quiero hablar de cuando usted le pide a Dios y Dios contesta su oración. Quiero hablar de eso. Vamos a detenernos ahí. A veces usted le pide a Dios, Dios contesta y cuando ya usted recibe la bendición, usted nada más se pone contento, usted lo reconoce, pero la alegría suya, esa llenura viene en el momento que la bendición es contestada. Pero una vez que ya usted está gozando de la bendición, ya para usted empieza a perder valor. Se lo voy a poner en otras palabras. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que yo compré un carro. Usted sabe la felicidad que yo tenía cuando yo compré el primer carro o cuando me enseñaron a manejar. Haga memoria de estas cosas que usted le pide a Dios y que Dios le concede. Que usted recuerda su primera casa, lo que han tenido oportunidad de vivir solo y dice, bueno, ahora yo voy con mi casa, o de tu primer hijo, o tu primer trabajo, o tu primer buen sueldo, o tu primera novia, o cuando te casaste, o tu primer beso. ¿Ustedes recuerdan cuando eso fue? Estoy hablando de las cosas que ustedes le piden a Dios, que Dios les concede, y después cómo usted se siente. Ahora ya yo tengo el carro, era feliz y se lo enseñó, tú me envías el carro que me compré y foto con el carro. Ahora, ojo. El problema no es la idolatría al carro, a lo material, sino cuando usted reconoce que usted le pidió algo a Dios, Dios se lo concede. Entonces, usted estaba enfermo, usted tenía un cáncer, usted tenía un tumor, usted tenía una afección, usted tenía cualquier dolencia, Dios la sanó, usted no podía, era estéril, Dios le dio un hijo, usted quería los papeles, estoy en Estados Unidos, ahora quiero tener los papeles legales, consiguió papeles legales, usted le dio gloria y honra a Dios por eso y lo sigue haciendo. Pero resulta que la intensidad de su alegría y su contentura, esa llenura que usted tiene cuando Dios le respondió, después se empieza a disipar. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, Dios me ayudó. Yo tengo ya 5 o 6 años que el Señor me consiguió mis papeles de americano. Ya yo estoy viviendo aquí, ya tengo residencia, ya algunos ya soy nacionalizado. Pero usted ya no se llena diciéndole con ese amor, Dios, le doy gracias a Dios por eso. Como ya lo tiene, ya está acostumbrado, empieza a mermar la contentura suya. Y usted después, ya, bueno, ahora no era panameño y era colombiano y era mexicano, era español y ahora soy americano porque quería ser americano. Ya conseguí mi residencia americana, pero ahora como que ahora quiero otra cosa, como que ya eso no te hace feliz. Y bueno, sí yo quería un carro, ya lo conseguí, pero ahora quiero un sedán, ahora quiero un 4x4 porque ya el sedán no te hace feliz. ¿Y qué pasa? Cuando ya no empieza a tener otros logros dentro de la vida, entonces tú ya no eres conforme con lo que tienes y lo que tienes no te hace feliz. Entonces tú empiezas a convertirte en una persona tóxica sin darte cuenta y empieza a ser desagradecido con Dios. No tiene gratitud y no tiene memoria de que lo que tienes hasta donde llegaste fue Dios que te lo dio, Dios concedió. Estoy hablando cuando tú le pides algo a Dios, Dios te lo da y usted está acostumbrado a tenerlo como la vida. Dios no da la vida, Dios no da aire gratis, no nos cobra por eso. Dios hace que nuestro corazón esté funcionando, nos entrega eso, pero como todos los días usted se levanta y usted
bueno, sí, estoy respirando y estoy vivo. Entonces muchos de nosotros, los más religiosos, dicen, gracias a Dios porque por lo menos me diste un día más, pero no es feliz solo con eso. Sí, ok, Señor, te doy gracias porque estoy respirando y porque me está dando el aire y porque me da vida, pero acuérdate, yo necesito pagar mi luz, mi agua, mi teléfono, los biles, la cuenta de la farmacia, la cuenta de la medicina, los médicos, necesito reparar mi casa, necesito pintarla, yo quiero un carro o quiero otro, ese me está dando problemas. Entonces, ¿dónde está la verdadera gratitud de que, wow, no tengo eso? Pero como decía Pablo, no importa, yo aprendí a tener y a no tener y con cualquiera de las formas. Yo soy feliz con Dios. Estoy parafraseando lo que dice Pablo. Pablo dice que él era feliz y contento, ya sea que tuviera o que no tuviera. Y nosotros no, nosotros somos felices cuando le pedimos a Dios y Dios nos da. Y eso nos dura un rato porque después queremos más cosas y cuando más cosas no vienen y no somos agradecidos con la que tenemos, ya lo habían sacado a ellos de Egipto. Ya lo habían liberado de su opresión. Y ellos después empezaron a quejarse porque Dios le estaba dando instrucciones. Ya le dijo que lo iba a llevar, pero lo estaba preparando. Entendían la voluntad de Dios y empezaron a quejarse. Dios se llenó de ira. Y después ya estaban cansados del maná. Lloraron, dice que lloraban por su familia en la puerta, se separaban en la puerta y todo el mundo era una llantarria. ¿Y Dios qué hizo? Dios le gustó, dice que Jehová, dice la ira de Jehová se encendió en gran manera. Vino Jehová, ay pobrecito, me dice, ¿acaso Jehová no sabía que nada más era maná? O sea, era maná y ellos no querían maná, se habían cansado del maná solamente, querían tener su buffet, ahora querían tener carne, querían tener bife, querían tener sancocho, sopa, tita, taco al pastor, o sea, querían tener su filet mignon. Como no tenían eso, estaban aburridos. ¿Tú crees que si tú te pones a hacer una lista, porque aquí hay un problema, yo le reto que usted haga una lista, y si en la lista que usted tiene más cosas que agradecerle a Dios que las que no tiene, dele gracias a Dios porque esa lista tiene muchas cosas por qué agradecerle a Dios más que de quejarse. Pero si en su lista hay más cosas de qué quejarse y menos de qué darle gracias a Dios, usted tiene un problema porque no ha reconocido todas las bendiciones que Dios da a diario y que sus pensamientos son mayores que los nuestros y sus caminos son mayores que los nuestros. Y Él tiene un plan para nosotros y su voluntad es agradable y perfecta. Entonces usted tiene un problema si en su lista hay más quejas porque usted ya es una persona tóxica y no se ha dado cuenta. Y no está dándole gracias a Dios del maná, no le está dando gracias a Dios mientras usted es el chavo del 8. ¿Sí entiende a dónde más o menos vamos? Ok. Mateo capítulo 13, verso 12 dice, porque al cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Esta frase usted la puede leer varias veces en la escritura, pero aquí en Mateo, ¿sabe a qué se refiere? Porque siempre nosotros cuando pensamos que el que tiene se le da, siempre estamos pensando en cosas materiales. Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto, recuerda que esto viene de una parábola que el Señor hablaba de la semilla, que había una que cayó junto al camino, una en pedregales, una en espino y una en buena tierra, ¿recuerda? Entonces, no se estaba, claro que usted puede usar esta analogía para cosas materiales, pero cada vez que la gente piensa en bendición de parte de Dios, lo que más llena a la persona de agradecimiento a Dios son las cosas materiales. Claro, eso es efímero, eso es un tiempo, porque después usted quiere más cosas o ya se cansó de eso. Como está tan acostumbrado al maná, ya no da gracias por el maná y está aburrido. Ah, sí, el Señor me dio este carro, pero no he podido cambiarlo. Tengo 10 años con este carro y yo lo quiero cambiar, porque ahora este carro me está dando el problema. En vez de decir, Señor, ayúdame con este carro, vamos a ser contentos con lo que tenemos. No estamos haciendo eso. Entonces, ¿de dónde venía esto? Ya le dije en esta parábola que el Señor dice, al que tiene se le va a dar más y al que no tiene, aún a esta cosa que tiene, lo que tiene se le va a ser quitado. Usted dice, eso parece como injusto. Pero ¿qué pasa? El Señor no quiere espíritu de queja, espíritu de gaslighting. No. Fíjese lo que pasa. Vamos a resaltar de esta parábola que está en Mateo capítulo 13, el verso 15. Fíjese lo que dice. Porque recuerden que después Dios le explica la parábola, ¿ok? Pero vamos a resaltar el verso 15. El verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos y oigan con los oídos y el corazón, dice, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo aquí? Mira cómo ustedes, el corazón de ustedes se engrosó. Ahora fíjense una cosa. ¿Por qué Dios no nos sana? Porque no nos convertimos.
¿Por qué no nos convertimos? Porque nuestro corazón no entiende, según Mateo capítulo 13, verso 15. ¿Por qué el corazón de nosotros no entiende? Porque no oímos. ¿Por qué no vemos con los ojos? Porque se han cerrado. ¿Y por qué nuestros ojos se han cerrado? Porque oímos pesadamente. ¿Y por qué oímos pesadamente? Porque el corazón se ha engrosado. ¿Y por qué se engrosó nuestro corazón? Porque no escuchamos a la voz de Dios. Mire, y quiero contarle, abrí un paréntesis aquí. Ahorita que yo he estado pasando, tengo un tiempo pasando con una cardiopatía y la cardiopatía que me encontraron en mi corazón es que mi corazón se engrosó, algunas de las válvulas se engrosaron. Lo que no permite el flujo fluir, o sea, no permite el flujo 100% de la sangre que lleva el oxígeno al resto del cuerpo. Entonces, eso me ha provocado a mí unas palpitaciones. Cuando el Señor me estaba hablando de esto en particular, empecé a recordar que eso me causa palpitaciones. O sea, todos los que estamos vivos tenemos palpitaciones, ¿ok? Pero en el caso mío, la cardiopatía que tengo, resulta que yo, mientras estoy despierto, yo siento mis palpitaciones. Mientras yo converso con usted, mientras yo estoy descansando, mientras yo esté haciendo cualquier actividad, yo la siento. En otras palabras, usted ve cuando usted, por ejemplo, corre y se agita y después se detiene y usted empieza a sentir la palpitación cuando sufre un susto o cuando ha hecho alguna actividad física extenuante. Bueno, yo las escucho 24/7. Yo no necesito sofocarme para sentir. Yo escucho mis palpitaciones. Yo las siento. Y cuando tiene alguna subida o bajada, yo las siento porque yo las escucho. Porque eso me lo provoca mi cardiopatía. Pero resulta que ahora escucho más a mi corazón desde que se engrosó. ¿Entiende? Entonces a veces Dios, cuando nosotros engrosamos el corazón no empieza a fluir con el oxígeno que tú necesitas. Y el Señor me hablaba con esta palabra y decía, claro, nosotros no escuchamos la voz de Dios. Nosotros ya no está fluyendo el oxígeno de la palabra de Dios por nosotros, porque el corazón de nosotros se engrosó y ya no está funcionando nuestro corazón bien. ¿Por qué? Porque nosotros ya no escuchamos a Dios. Eso provocó que no estemos oyendo, que nosotros tengamos los ojos pesados y nuestro corazón no entiende. Entonces le va a costar a Dios sanar nuestro corazón. Vamos a ver ahí mismo en Mateo capítulo 13 del verso 18, porque ahora el Señor explica la parábola. Y la gente siempre se va con la gambeta de la parte material y dice, Mateo capítulo 13, verso 18. Hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata lo que dice, lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y después dice, el que fue sembrado en pedregales, este oye la palabra, pero al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Y después dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo, de este siglo, de este tiempo, y el engaño y la riqueza, lo tóxico, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fuese sembrado en buena tierra, esa es la clave, en buena tierra, este la oye, entiende la palabra, da fruto, produce al 100, dice al 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Esta gente se estaba quejando del maná, no estaba siendo agradecido. Y el Señor explica esta parábola y le dice, mira, si tú no tienes, tú crees que porque tú no tienes y tú empiezas a llorar y a quejarte de porque no tienes y que porque te faltan cosas, yo voy a venir, ay, mi hijo pobrecito, y te voy a dar. Él conoce cuál es la aflicción de nosotros y la Escritura dice que Él sabe cuál es la necesidad de nosotros antes que nosotros la pidamos. Esto es lo que dice la Escritura, ¿sí o no? Sé que antes que nosotros la pidamos, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad.
Entonces, Él no va a venir, ay, pobrecito, como no tiene, te voy a dar. Él te está esperando que tú no te conviertas en un gaslighting y que tú des gracia. Mientras tú eres el chavo del 8 y estás viviendo en el barril con escasez, porque ahí te está formando y ahí es donde Él quiere que tú le des gracia cuando no tienes, porque cuando tú le eres fiel en lo poco, en lo mucho, no va a poner. Eso es lo que dice la Escritura, pero no, nosotros nos quejamos de lo que tenemos. Corazón ingrato, corta memoria. Bien, Números capítulo 11, porque ¿de dónde viene esto? Números capítulo 11, ahora vamos a leer el verso 5. Dice, mira lo que el pueblo empezó a decirle al Señor, porque nosotros después empezamos a recordar cosas de nuestra vida pasada. O sea, nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, intentando hacer la voluntad de Dios, queremos hacer lo que Dios dice, y resulta que cuando las cosas no salen, tú empiezas a recordar tus momentos pasados. Fíjense lo que ellos hicieron. Número capítulo 11, verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Dice, ahora pues, verso 6, ahora pues nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. Yo sé que estaban diciendo, wow, ¿para qué lo sacaste de Egipto? Y allá teníamos pescado, melones. Una partida mentirosa porque todos no tenían eso, era mentira. Esto no era lo que ellos comían, es una mentira. Revise para que vea la historia en la escritura, ellos no comían todo esto. Pero cuando ellos dicen esto, porque están cansados del maná, de lo mismo, ya Dios me dio una casa, yo vivo aquí en el barril, entonces yo quiero salir de aquí, yo quiero tener la casa como tiene ahí Jennifer López, que tiene piscina, que tiene 2 pisos, este tiene carro, este tiene edificio, este tiene un buen trabajo, yo quiero eso. Entonces tú te quejas de tu vida y te empiezas a decir que lo demás es tóxico, y el tóxico eres tú, el gaslighting eres tú, y no da gracia cuando tú eres el chavo del 8. Entonces ahí te va, fíjate. Esto me recuerda, yo conozco gente, empezando conmigo. Hay gente, presten atención, por favor, en el amor de Cristo. Hay personas que cuando no le está yendo bien, que decidieron por Cristo, que quieren llevar, que cada día ven su vida mejor y quieren hacer las cosas de Dios conforme a la voluntad de Dios. Y empiezan a venir las pruebas, las tentaciones, los tropiezos, la dificultad y las aflicciones. Se sientan y me parece que en vez de estar contando un testimonio para honrar y darle gloria a Dios, parece que es que tienen una nostalgia de su vida pasada. Entonces tú ves gente como yo muchas veces lo he hecho, que tú te pones a pensar y empiezas a decir, en mi tiempo yo sonaba. O empieza a decir, si esto hubiera pasado antes, ay, tú no me conoces a mí cuando el apellido se me subía. Se salva que yo estoy en Cristo. Ya yo lo he compartido con ustedes más de una vez. Pero entonces parece que tú no estás contando un testimonio y le estás diciendo a la gente, yo doy gracias a Dios porque me sacaste del hoyo, me sacaste de Egipto y doy gracias por este maná. No, 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 no. Tú estás ahí como recordando con nostalgia y empezaron la gente a chistear. ¿Te acuerdas cuando peleábamos con 2, 3 que yo los chancleteé? ¿Te acuerdas fulana? Yo sé, yo los chaqueé, yo los chancleteé. ¿Te acuerdas cuando yo era el tal eminencia que tenía un buen trabajo? ¿Te acuerdas cuando yo era jefe que trabajaba en el gobierno, que trabajaba en tal empresa y yo ganaba? Nosotros íbamos de paseo y nosotros alquilábamos hoteles y carros y nosotros éramos una persona. Hay gente que lo dice y lo extraña. Hay gente que está en Cristo, sabe que este es el camino, está buscando de Dios, pero todavía anhela las cosas del pasado cuando era y entonces se convierten, como dicen muchos amigos míos colombianos, en la familia YouTube. Yo tuve esto, yo tuve lo otro, yo tuve esto, y lo dicen con orgullo. Tú tenías que verme cuando yo tenía mucho equipo, tenía trabajadores, tenía mujeres, tenía una eminencia. Mi mujer era una cosa espectacular. O tú tienes que ver cuando yo tenía mi macho, todos los machos que me correteaban, yo sonaba, yo donde iba. Si entonces tú recuerdas eso, no solo con nostalgia, sino que hablas con eso como si con un orgullo, y no te estás dando cuenta que es que Dios nos sacó de ahí para llevarnos a la tierra prometida. Y entonces tú empiezas a recordar en Egipto tu poco de pescado, de los melones, de los puerros, y empiezas a tener nostalgia. Y yo me ganaba tanto y yo no estaba así.
yo tenía un buen trabajo y yo vivía en una casa más grande, ahora estoy viviendo en esta casa más chica, entonces tú te dices, pero le doy gracias a Dios porque tengo esta, pero en el fondo tú chuti, pero yo quiero regresar allá donde yo estaba, yo quiero el trabajo que yo tenía, yo quiero tener los empleados que yo tenía, yo quiero estar joven como estaba, yo quiero estar fuerte, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y tú quieres, y no das gracias por lo que tienes, sabiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero te está quejando cuando vive en el barril. Y a veces el Señor te pone una mansión y después el Señor te regresa de nuevo al barril para que tú des gracia en el barril antes de llevarte a la tierra prometida y no te olvides de él tan rápido como a muchos les pasó. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense, Éxodo capítulo 1, vamos a decir. Bien, interesante. A mí me gusta porque el libro de Éxodo, porque esto de dónde viene. Ellos están hablando que ellos están diciéndole al Señor como, hey, pero si donde estábamos mejor. Y yo también lo dije muchas veces. Yo dije, wow, cuando yo no le servía al Señor, yo ganaba mejor sueldo, podía sostener a mi familia, no tenía que mendigar a nadie alimento, no tenía que coger autobús, yo no tenía que estar pagando cuenta por pedazo, ni está haciendo arreglo de pago, ni me venían las notas de la escuela donde te están diciendo, hey, tu hijo necesita que pague la mensualidad, si no lo vamos a sacar. Entonces tú empiezas a recordar, vaya Señor, pero yo te estoy sirviendo, yo estoy contigo haciendo lo que tú me estás pidiendo y ahora las cosas no me están yendo bien. Y empiezas como a recordar a la gente y al Señor, pero mira cómo yo estaba antes yo comía pescado, menos lo mismo que estaban haciendo ellos. Pero después uno se le olvida esto, que muchos de nosotros estábamos ahí, pero no éramos felices y sabíamos que algo nos faltaba. Éxodo capítulo 1, fíjense lo que pasa, verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que lo molestasen con sus cargas. Le estoy contando lo que pasó con esta gente de Israel que se acuerdan de su vida pasada, pero no se acuerdan por qué, que Cristo, que vino Jehová para rescatarlo. Y aquí fíjense lo que dice. ¿Por qué? Por eso me gusta eso de que Éxodo. Éxodo en griego le dice Shemot de la salida, pero me gusta más su traducción en hebreo. Porque esta palabra Éxodo, que significa Shemot en hebreo, es interesante porque significa, viene de los nombres. O sea, es realmente la traducción sería Welet Shamot, algo así, o Shemot, que significa estos son los nombres. Cuando usted lee el libro de Éxodo, empieza diciendo, estos son los nombres de los hijos de Jacob. Recuerden que los hijos de Jacob es lo mismo que decir los hijos de Israel, porque a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Pero me gusta que diga Jacob porque la Biblia no da puntadas sin dedal. Porque al decir Jacob, que significa engañador, porque el Señor fue que le cambió el nombre a Jacob por Israel, que significa príncipe de Jehová, príncipe de Dios, ¿ok? El Señor se lo cambió. Pero en Shemot, en Éxodo, arranca diciendo, estos son los nombres de los hijos de Jacob, de los hijos del engañador. ¿Por qué tú crees que la Biblia lo pone así? Le está recordando, recuerda que usted era un hijo de un estafador, de una persona que engañaba. Pero yo lo convertí a usted en Israel y hice de usted una gran nación. Y le di 12 tribus. Entonces cada tribu era el nombre de los 12 hijos del engañador. Y dice, estos son los nombres, que significa Welet Shemot, y entonces lo acortan y se llama Shemot, que es el libro de Éxodo. Entonces, esta cortita historia para que entiendan. Éxodo capítulo 1, verso 11. Entonces, le pusieron a ellos comisarios para que ellos pagaran tributo, impuestos, y dice, y lo molestasen con sus cargas, y edificaban para Faraón y las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Cuando más los, dice, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y esto me llama la atención porque usted dice que mientras más lo oprimía, más se multiplicaban. Saque su cuenta. Yo recuerdo que muchos de nosotros, esto todavía se ve, las casas donde más gente hay, donde más se multiplican, son puros barriles, son puros chavos del 8. Las casas, usted se va a dar cuenta que hay casas que son en espacios mucho más grandes y no hay tantos hijos. Usted sabe dónde hay más gente, en las cosas más pequeñas. ¿Por qué será? Ahí también hay una lección, pero ese no es el tema ahora. Entonces, nosotros nos acordamos de lo que nos conviene y lo que nos deleita, y no necesariamente de las bendiciones que nos da el Señor. ¿Entiende lo que estoy hablando? Otra vez. Ellos estaban acordando
como ya ellos estaban cansados del maná, ellos estaban acordándose de lo que para ellos era una bendición, porque le convenía tratar de manipular, que ahí donde voy. Eso que estaba haciendo el pueblo cuando se quejaba era una forma de manipulación, de gaslighting al Señor, como diciéndole, es que si nosotros lloramos y nosotros nos quejamos, entonces el Señor se puede condoler de nosotros y darnos lo que nosotros estamos pidiendo. Y fíjense, cada vez que esto sucedía, léanse todo ese libro de Números y se van a dar cuenta que mientras ellos lloraban y se quejaban, el Señor siempre venía y se llenaba de ira. Siempre el Señor se llenó de ira, pero ellos no lo entendieron, ellos no lo estaban viendo. Ellos, después que el Señor les respondía, ellos pedían agua, le dieron agua. Ellos no tenían comida, le dieron maná. Ellos querían carne, después el Señor les dio carne, ahora lo van a ver. Y nada de eso les funcionó, no podían entender la voluntad perfecta del Señor. Era nada más queja, eran puro gaslighting con el Señor, tratando de manipular. Recuerden que una persona tóxica, gaslighting, no es solo porque ¿qué lo hace tóxico? Porque le gusta manipular y hace creer que, que tú dudes de lo que tú estás haciendo. Se va a poner a dudar a Dios de que la voluntad de Él no es perfecta y lo que Él está haciendo es perfecto. Ah, no, Señor, lo que pasa es que, mira, tú me hiciste hombre, me hiciste con rabo, pero lo que se resulta es que yo soy una mujer encerrada en este cuerpo. Tú eres un gaslighting. Ay, no, mira, que lo que pasa es que yo tengo aquí un pan, pero yo no quiero eso, yo quiero tener un chorizo. O sea, tú no eres, yo soy una mujer, pero atrapada en el cuerpo un hombre, yo soy un hombre atrapado en el cuerpo una mujer. Hay mucha gente atrapada en todos los cuerpos, entonces la psicología le empieza a dar nombre. Uno dice que una enfermedad, lo otro dice, mira, no es enfermedad, sino que eso es lo que yo soy, y entonces hay ideología de género, y por ahí nos vamos, y le damos título a todo, y la Biblia eso le llama pecado. Por ahí quiero que vayan, un tóxico es un pecador, alguien que no agradece. Mientras el chavo del 8 está en el barril, termina siendo un pecador porque se está quejando contra Dios, diciéndole a Dios que lo que tú estás haciendo es injusto y tú me estás poniendo a comer ese maná y tú no sabes que yo estoy cansado y yo quiero lo que me daban en Egipto, sabiendo que de allá fue que te sacaron por algo. Porque tú lo pediste, te oprimían y te amargaban, pero tú no te acuerdas cuando te amargaban, tú no te acuerdas cuando te oprimían, tú no te acuerdas cuando te hacías duros trabajos con rigor. No, tú nada más te acuerdas porque lo que tú quieres es que yo no quiero más maná, yo quiero carne. ¿Y de dónde vino esto? Ahí te va. No ayudan, porque ¿quién influyó y de dónde empezó todo esto? Recuerden que nosotros tenemos tres enemigos: Satanás y su hueste, el cosmos, lo que está alrededor de nosotros mismos. Basado en esto, atención, pero hay cosas que influyen. Número capítulo 11, verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Atención, recuerden que cuando ellos salieron, muchos egipcios se fueron con Israel y se fueron con sus costumbres. ¿Tú crees que muchos de ellos se fueron porque de verdad estaban confiando en que ellos iban a seguir al Dios de los judíos, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, a Jehová? No, era conveniencia. Ellos no son tontos. Ellos vieron esas 10 plagas y vieron ese poder y vámonos de aquí porque son gente conveniente. Estos también son tóxicos manipuladores, brother. No todos fueron genuinamente para seguir a Jehová. Fueron porque querían algo. Dicen, wow, si Jehová hizo todo esto con el faraón. Acuérdense que cuando hasta se fueron, ellos le pidieron oro y zarcillo. La gente estaba regalando oro, regalando tesoros y váyanse. Lo que querían era que después de la 10ª plaga, que se vayan esos hebreos. Y los egipcios acá, algunos días así ven, vámonos por aquí, papá. Pero después cuando ya están con los egipcios, después cuando ya están en el desierto con los hebreos, dice otra vez, Número capítulo 11, verso 4, y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y después los de Israel empezaron a hablar de que tenemos como asusaron. Ahora, son responsables tanto uno como el otro. No crea que era responsabilidad compartida, pero tener un tóxico, un manipulador no ayuda, porque cuando tú no escuchas la voz de Dios, ignoraste las promesas de Dios y todo lo que ya Dios hizo contigo, porque se olvidaron de todo ese poder de Dios con esas 10 plagas, se le olvidó, como a usted y a mí se nos olvida cuando ya Dios nos bendijo con algo y como ya lo tenemos y gozamos de eso, como ya es costumbre,
Usted, bueno, pero si yo respiro todos los días, cualquiera respira, hasta el malo, el violador, y entonces usted no quiere dar gracias a Dios porque está respirando. Es un gran valor. Hay gente que todavía quisiera estar respirando. Hay que darle valor a eso. Mucho. Y no quejarse de lo que tenemos. Hay que ser feliz con lo que tenemos, sabiendo que Dios nos va a llevar a buen puerto. Miren, esos extranjeros no ayudaban y surge la siguiente pregunta: ¿para qué Dios los liberó de Egipto? Y vamos a leer con ustedes Éxodo capítulo 8, verso 1. Miren lo que dice. La frase en Éxodo capítulo 8, verso 1. En Éxodo capítulo 13, capítulo 1, verso 13. En Éxodo capítulo 10, verso 3 y verso 7 había una frase que es la que vamos a continuación a apelar. Dice, la frase era: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta parte es la que me interesa enfatizar, porque aquí hay algo clave. El Señor los liberó a ellos, porque ellos lo pidieron, y ahora te van a ver. Pero usted sabe por qué el Señor lo liberó y usted no se da cuenta. Cuando Dios te bendice a ti con trabajo, con hogar, con esposo, con matrimonio, con hija, con lo que sea que Dios te bendiga, no te bendice solo para que tú seas feliz teniendo cosas. Y cuando Dios te bendice a ti, es por un propósito. Y este es el propósito desde el inicio hasta ahora. Y es este. Porque la frase es: deja a mi pueblo ir para que me sirva. Atención. Éxodo capítulo 7, verso 16. Diciéndole el Señor Jehová, le estaba dando instrucción a Moisés para ir con Faraón. Y dice, verso 16, estamos en capítulo 7 de Éxodo. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Mire la petición: deja ir a mi pueblo. ¿Y era para qué? Para que me sirva. ¿Usted sabe para qué usted fue hecho? Usted y yo fuimos hechos para servirle a Dios, no para servirnos a nosotros. Que Dios tiene misericordia y nos concede deseos que son de gran bendición, con hijos, hijas, matrimonios, maridos, esposa, lo que sea que Dios le haya bendecido a usted, con sanar una enfermedad, con darle trabajo. Es para que usted le sirva. Pero aquí hay una palabra clave que usted y yo la leemos si no le prestamos atención. Y la voy a leer despacito. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Tráguenselo completo como el Señor está haciendo que me la trague. Éxodo capítulo 7 y el verso del 16. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ahora lo que usted quiere es que Dios le sirva. Una queja y una petición. Entonces Dios es cajero automático, Dios es bombero, Dios es carpintero y Dios es todo. Entonces, claro que hay que pedirle a Dios. Todos somos hijos que hay que pedirle a nuestro papá. Pero nada más nos convertimos en pidigüeños, pero no le servimos. Nosotros queremos que Él nos sirva. ¿Quieres plata? Señor, necesito dinero. Si eres sanación, Señor, tú eres sanador, necesito que me sane. Quiero un buen trabajo, Señor, necesito un trabajo. Necesito que arregle a mi esposa. Necesito que arregle a mi esposo. Necesito que me arregle la familia. Necesito que arregle este gobierno. Necesito que me sane de COVID. Necesito que te lleve el COVID. Una pedidera, porque nosotros ahora como que invirtimos los papeles. Ahora parece que Dios es que tiene que venir a servirnos a nosotros. Y a usted y a mí se nos olvidó que nos están sacando de ahí para servirle a papá. Y no solo eso, dice en el desierto. ¿Usted sabe qué tipifica el desierto? El desierto nada más hay sol, nada más hay arena, no hay agua, no hay Decameron, no hay 5 estrellas, no hay ningún restaurante Michelin, no hay Tony and Romans, no hay filete de miñón, no hay filete de nada. Es desierto y el Señor dice: quiero que libere a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Entendió? O sea, en otras palabras, ya esto está en el Evangelio según el que le dio aquí a este servidor. Entonces el Señor está diciendo: yo quiero que me sirva mientras tú estás viviendo en el barril, mientras no tienes, mientras tienes escasez, mientras te faltan las cosas, cuando tienes la aflicción, cuando estás triste, cuando te sientes como sea, como que ya las cosas se acabó. En todo lo que tipifica desierto, ahí me tiene que servir, no nada más en la abundancia. Es fácil tener un cheque, eso siempre lo he dicho. Llega cada 15 días o 30 días que te den una plata y tú pagas, y te digo que yo soy responsable, yo pago todo en mi casa, yo hago todo en mi casa. Eso es fácil decirlo cuando tú tienes que ir a buscarla, cuando tú dependes totalmente de la voluntad de Dios. Y aunque tú tengas cheque, tú reconoces que es la voluntad de Dios, entonces tú dieras más gracia y no estuvieras llenándote la boca. Sí, yo soy responsable en mi casa porque yo hago, porque yo friego, porque yo lavo, porque yo pago mis cuentas. Tú haces
efectuó eso? Nada más por la misericordia y la gracia de Dios, que la extiende para que tú la tengas. ¿Dónde está la gracia de Dios? Y decir, chuleta, le doy gracias a Dios porque tengo un trabajo y ese cheque que me viene, Dios me lo manda. Yo no mucho oigo mucha gente diciendo así, yo oigo a la gente diciendo, yo y yo, son un montón de yo. Todos son lo que hacen, todo, y no les reconocen que lo que tienen, las bendiciones que tienen, y que tu familia no esté pasando trabajo ahora nada más porque Dios quiere. Y si tú estás pasando trabajo, entonces Dios te está diciendo igual, no solo me tiene que dar gracia cuando la cosa va bien, sino quiero que me sirva en el desierto. ¿Capichi? Bien, prosigamos. Cuando tú te juntas con gaslighting, con gente tóxica, si tú te descuidas, te contamina. ¿No me crees? El hombre más manso de la tierra, según la escritura, era Moisés. Dice que no había otro más manso que él. Claro, humanamente hablando, porque luego apareció nuestro Señor Jesucristo, que, perdón, termina siendo el más manso, ¿sí? Porque dice, sean manso y humilde de corazón como yo, o sea, lo decía Jesús. Pero fíjate lo que pasa cuando tú te rodeas con gente tóxica, como esta gente que le permitieron que los de Egipto se fueran con ellos se mezclaron y después empezaron un vivo deseo y querían pecado, querían carne. Número capítulo 11, verso 15. Y si así lo haces tú conmigo, diciéndole Moisés, ahorrándole a Jehová, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Esto le invito a que se lea Números capítulo 11 completo. Usted va a ver de dónde viene esto. Cada vez que el pueblo se quejaba, llegó un momento que Moisés ya no aguantaba más y le decía al Señor, el caso yo fui que lo saqué. O sea, yo qué culpa tengo. Yo estoy haciendo lo que tú me dices y ahora yo estoy haciendo lo que tú me dices. Esta gente se está quejando, la gente tiene hambre, la gente no quiere más maná, está cansada de cebada, de maná, de tortilla, de maná, de carne, de maná, se está cansando con la gente y siempre quiere pollo y pollo. Estoy cansado del pollo, tú malagradecido de gracia que tiene pollo, pero no se acuerda cuando vivía en el barril. A veces hay gente que nada más era arroz con huevo, hay gente que era arroz pelado, hay gente que no tiene ni para comer, ahora tiene para comer. Y usted que no ha pasado trabajo, dele gracias a Dios, porque lo que sí hemos pasado trabajo, que sabemos a veces que pasa hambre 1 o 2 días y que a veces no hay en la despensa, tú tienes que dar lo que tienes para los tuyos y tú tienes que quedarte con hambre tú. Entonces tú tienes que dar gracias porque lo tienes, pero no, tú no quieres dar gracias por eso. Tú te dejas contaminar por ti mismo y por lo que están alrededor. El otro come chuleta, yo estoy viendo la fila en el McDonald's, el otro va para el Kentucky, este va para Doña Roma. Si yo no puedo para ningún lado, yo estoy cansado todos los días, tengo que estar comiendo frijoles, pocambí, poroto, arroz, huevo. Yo no quiero esa bolsa de gobierno, que eso trae poquito. Uno es malagradecido. En vez de entender que el Señor quiere que tú le sirvas, ¿dónde? En el desierto, capichi. Te contamina. Y Moisés dijo, ¿sabe qué? Mátame, yo no tengo la culpa de esto. Tú me estás trayendo a mí. Yo te busqué, tú fuiste que viniste a mí, me llamaste, me sacaste de allá con Yetro y mi familia estaba tranquilo criando vacas. Primero estaba tranquilo con el faraón y después corrí y me fui para donde Yetro. Y ahora tú me traes para acá y ahora esta gente se está quejando. Pobre Moisés. Ay, Señor. Número capítulo 11, verso 18. Pero al pueblo dirá, santificaos por la mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Ahora Jehová contesta y le dice a Moisés, ok, ahora ¿quieren carne? Le voy a dar carne. Pero no dijo y que, ay, pobrecito mis hijos de verdad, están cansados de maná, déjame darle su carnita. No. Verso 19, Números capítulo 11, verso 19. No comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y lo aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Y, ay, Señor, o sea, Señor le dio un mes y ahora le va a salir por la nariz, castigo. Porque, mire, y aquí voy a sacar la analogía de Juan. Revisen Juan capítulo 6. El Señor le dice, mira, y ustedes, porque no estaban viendo la enseñanza detrás del maná. En Juan capítulo 6 completo, léalo, el Señor está diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy ese verdadero maná, yo soy el pan que cayó del cielo, el maná del cielo soy yo. Entonces, ¿qué era lo que el Señor, por qué se llenaba de ira? Porque no estaban viendo que el maná era un tipo, una tipología de Cristo, y Cristo le está diciendo, se cansaron del maná, entonces también de mí se van a cansar, y es lo que está pasando. Hay gente
y que estamos en Cristo y adoramos a Cristo, pero todos los días hay para un santo, Santo Pancracio, Santa la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen de todas las vírgenes, y si no todos los santos, San Paulino, San Pancracio, San Pepe, San Popó, San Pupú, todos los santos. Y si no, entonces nosotros nos creamos uno, el pastor este, el pastor lo otro, el cura este, el papa 2, el papa 3, el papa Napoli, el papa Jones, o sea, nos es una confianza, una idolatría, sin ver que la tipo, como que nos cansamos. Entonces, tengo que ver que en el calendario todos los días de alguien, el día del enfermero, el día del contador, el día de la hamburguesa, hay día para todos y todos los días tienen un santo. Yo tengo una pregunta, ¿no fue el Señor que lo creó? Recuerden que la Escritura dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces, ¿dónde está el día del Creador? Pero son todos los días. Entonces, Dios tiene que estar compartiendo los días con todo ese montón de gente o sea, de los 365 días, todos los días son los días de algo y los días del Señor. No, pero es que todos los días son del Señor. Pero ¿por qué entonces tenemos que estar metiendo tanta gente en el calendario? No dice día de Jesús 1, enero 1, el 2, Jesús 3, el día de Jesús 4. No dice que el día del Señor todos los días. Todos los días tenemos que celebrarle a alguien, porque al pueblo le gusta eso, está celebrándole a alguien, quitándole protagonismo. ¿Por qué? Porque en cierta manera usted no se da cuenta que un gaslighting, un manipulador y un ingrato que no está reconociendo que todos los días son del Señor, que todos los días le pertenecen al Señor, porque el Señor es un tipo de maná que viene todos los días, te lo puedes comer en cebada, puedes comer en torta, puedes hacer lo que tú quieras, pero el maná, el pan de vida es Jesús, y todos los días hay que comer ¿de quién? De Jesús. Por eso Jesús le dijo, mira, ustedes cuando coman de mí no van a tener hambre ni sed jamás. No entendían porque están cansados, están pensando, sí, el Señor no puede decir todo eso, pero todos los días tengo que estar comiendo huevo. Ay, no, Señor, sácame esta pobreza. Yo quiero tener un trabajo porque yo quiero comer algo diferente que chorizo. Todos los días tengo que estar pidiéndole fiado al chinito. O todos los días tengo que ver que yo como. Estoy cansado todos los días de comer verdura y fruta. Siempre quejándonos de eso, del maná que Dios nos está dando. Y no dando gracias cuando somos el Chavo del 8, cuando estamos en el barril. Porque el barril tipifica el desierto. Cuando tú piensas que te falta todo, pero en realidad Jesús, Dios, porque dice que Jehová estaba en medio de ellos. Y Jesús tipificaba el maná. ¿Por qué te aburre de Jesús? ¿Por qué quieres estar cambiando todos los días, poniéndole día a alguien cuando el día le pertenece a Jesús todos los días de nuestra vida? Porque dice que nuevas son su misericordia cada mañana. ¿La de quién? La de nuestro Señor. Todos los días deben ser del Señor, no de San nadie, ni el día ni un contador, ni el día de nadie. Que usted quiera celebrar cumpleaños y darle gracias a Dios ese día, pero es a Dios. El dulce no debería ser para usted, debería ser para Dios. La piñata no debería ser para usted, debería ser para el Señor. Pero no, yo quiero piñata, yo quiero regalos. Los regalos los debía recibir todos los días, que en cada cumpleaños el dador de la vida. Yo lo voy a dejar hasta ahí, porque la gente no quería reconocer eso, porque usted cuando empieza ahora y el Señor le da, usted piensa que el Señor, ay, el Señor me bendijo, todo el mundo feliz porque hayan codorniz y comiendo, y después de un mes se sacian. Lea para que vea la historia y se va a dar cuenta que le salían por las narices y después Dios lo estaba castigando con eso. Y tú, ay, Señor, gracias porque me conseguiste el trabajo que yo quería. Y a veces el trabajo que tú quieres, el proyecto que tú quieres, el Señor contesta, pero no para bendecirte, para que te des cuenta que eso te iba a hacer mal. Por eso muchos de nosotros tuvimos y después Dios nos lo quitó. Ya sea un hermano, una hermana, un amigo, una esposa, un esposo, un trabajo, un dinero, un proyecto, lo que sea, Dios te arrincona en el desierto para que aprenda a dar gracia en Él y a servirle en el desierto y a dar gracia por el maná sin quejarte. Porque después tú estás con la nostalgia que quiere pescado y que quiere los puerros de Egipto. Y empieza a chismosear porque no quiere el bien de otro. Y nosotros le voy a decir lo que nosotros debemos recordar. Salmo 103, todo Salmo 103, trágueselo completo. Esto se nos olvida a nosotros. Dice, Salmo 103, verso 1, bendice alma mía, oh Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese es David hablándose a él mismo, diciéndole, bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, oh Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque nosotros a veces tenemos memoria corta y se nos olvida. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, diciendo, todo lo que tú haces, reconoce. Él está reconociendo, no está buscando a ningún psicólogo, ningún terapeuta, tiene el Espíritu de Dios viviendo en Él, y está diciendo y reconociendo a su alma, Él de todo mi pecado, Él
me perdona, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia tu boca de modo que te rejuveneces como el águila. Y seguimos, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, nuestro pecado, nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Wow, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, murió, y en su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlo por obra. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Wow, o sea, su precepto, sí, sus ordenanzas y su mandamiento, eso es lo que significa su precepto. Bendecida Jehová todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, Jehová. Eso es lo que debíamos estar haciendo, bendiciendo a Jehová, el alma de nosotros todos los días, reconociendo sus bendiciones. ¿Dónde? Para servirle en el desierto. Pero muchos de nosotros se nos olvidó cuando éramos felices, las niñas con una muñeca o un huevo de té. Y nosotros los varones éramos felices con pelotas aunque fueran ajenas nada más del vecino. Aunque a veces se ponía bravo y se las llevaba, pero no hacíamos pelotas de cartón y éramos felices. Se nos olvidó dar gracias a Dios cuando comíamos arroz con huevo. Se nos olvidó cuando no teníamos internet, cuando muchos de nosotros no teníamos computadora. Yo recuerdo que para ver televisión en mi casa no había. Y había que ver la televisión, perdón, en la casa del vecino. Y cuando por fin mi papá pudo comprar un televisor, era blanco y negro. No estábamos buscando ni HD, ni 3D, ni una D. Era una sola D, porque había que ir con el dedo para cambiarlo con la mano hasta allá, pero éramos felices en un televisor pequeñito que nada más era blanco y negro. Y si tú querías que el televisor fuera de colores, tenías que coger color, tenías que ir para la tienda y conseguir un plástico. Y si tú querías de color y te gustaba el verde, entonces tú le ponías un plástico verde, entonces la gente era de verde con verde. Si era rojo, todos eran rojos, pero éramos felices con eso. Éramos felices porque hasta la chusma y no la chusma iba para la playa. Eso me recuerda que, fíjense esa vecindad del Chavo. Siempre doña Florinda le decía, no te juntes con esa chusma. Y Kiko siempre estaba con la chusma. Todo el mundo viviendo ahí. Me da tristeza porque usted se da cuenta que ahora quitaron la programación del Chavo. Yo no estoy diciendo que era el mejor programa del mundo, pero en cada programa, en cada capítulo, había una enseñanza de vida. Ahora no, ahora lo quitaron y nos están poniendo un montón de porquería que puede que la juventud ahora diga que es mejor, que tiene más acción, pero ninguno que te va a vender su producto te va a decir que es malo. Te lo va a vender porque necesita venderlo y si tú lo consumes lo estás comprando. Y ya no han quitado de las programaciones y de nuestra vida. Darle gracias a ser el Chavo del 8 y vivir en el barril. Yo recuerdo que nosotros de alguna manera éramos felices cuando nos pedíamos, yo lo recuerdo, cuando uno le pedía la ropa prestada a su compañero. Muchos de nosotros íbamos a fiestas o a baile o a eventos y nos intercambiábamos la ropa, nos intercambiábamos los zapatos y éramos felices. Yo recuerdo que en aquellos tiempos tú eras pobre y tú ni te dabas cuenta que eras pobre porque con lo que tenías tú eras feliz con lo que tú tenías. Y después de que nosotros con la excusa de que queríamos prosperar, conseguimos mejores cosas, muchos pueden tener carros, mejores casas, títulos, y decir que le estamos dando a nuestros hijos lo que a nosotros nos faltó. Pero hay algo que no le estamos pasando a esta generación y nos está costando trabajo. Nosotros nos está costando servirle a Dios en el desierto. Nosotros hemos dejado de ser agradecidos. Nosotros ahora, un niño no es feliz si no tiene un PlayStation, si no tiene internet y si no es de banda ancha. Y llorando porque ahora yo quiero ir para la escuela y los niños exigiendo a los maestros que computadora para ir a consono con la realidad. Y sí, estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Pero parece que sin eso dejamos de ser felices.
Y yo recuerdo que muchos de nosotros éramos felices, a nosotros se nos olvidó dar gracias cuando éramos el chavo del 8. Y dejamos que lo de alrededor, los gaslighting, los tóxicos, influyeran en nosotros, que Satanás influyera en nosotros. Y nosotros no nos queremos hacer responsables de que a veces somos gaslighting. Y otra vez le repito, nosotros hemos dejado de dar gracias mientras estamos en el barril, cuando Dios permitió que fuéramos felices viviendo como el chavo del 8. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.